Bien, hermanos, damos gracias al Eterno, al Padre soberano, al Dios creador del cielo y la tierra, aquel omnisapiente, por este gran honor que Él nos da de poder una vez más estar aquí junto a ustedes. Ustedes allá, no importa en qué parte del globo terráqueo usted se encuentre, y nosotros desde este puntito del globo formando esta gran comunidad. Para nosotros es un honor poder aquí en este espacio Mundo Cristiano una vez más a partir, como usted sabe, de la 1:30 de la tarde y hasta las 2. Este espacio se transmite por esta su estación Radio Ven y pues los canales digitales que ya pues usted conoce. Y para nosotros siempre es un privilegio saber que usted está ahí. Hoy, martes, tenemos este espacio dirigido por nosotros los hombres, pero siempre para toda la audiencia. Y nosotros pues como cada martes traemos reflexión, orientación, estudio de la palabra de Dios, que vienen a ser como ese nutriente que necesita nuestra vida espiritual para nosotros poder continuar avanzando en el conocimiento y la perfección de Cristo, nuestro Salvador. Recuerde que Iglesia de Dios de la Profecía Central en la calle Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana, siempre le da la bienvenida cada tarde en este espacio. Ministros, Dios le bendiga, ministros, de una manera especial. Dios le bendiga, pastor. Gracias a ustedes por escucharnos siempre a través de esta frecuencia de Radio Ven 105.5. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Epifanio, Pastor Jonathan. Dios bendiga a nuestro público que está conectado en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Cada día está subiendo el número de personas conectándose. Gloria a Dios. Y nuestros programas están viendo en todo el distrito, en todo el país y fuera del país. Gloria a Dios. Tengo reporte de gente fuera del país que está atento a nuestros programas. Porque ya el mundo es un globo. Mire, Mundo Cristiano. Cuando este espacio inició, no nos imaginábamos que esta bola era así tan redondita. Sí. Se hace unos días. Y entonces, pues, gloria a Dios que ya hoy nosotros sabemos que el planeta Tierra es un globo en el que a esta hora, no importa en qué horario, pero en cualquier parte del mundo nos estamos comunicando y podemos estar formando esta gran comunidad que es el objetivo principal. Amén, Dios le bendiga. Y recordándole que Mundo Cristiano, así como dijo el pastor, es el órgano que representa a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Espaillat número 86. Y nosotros tenemos actividades los martes, hoy martes a las 7:30 de la noche, empezando con Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas expuesta por nuestro pastor Alvin Carrasco. Y cada jueves, a partir de las 7 de la noche, ya tenemos servicios evangelísticos en nuestra congregación. Así es que usted que no tiene una iglesia donde asistir, pues entonces las puertas de nuestro templo están abiertas ahí. También puede conectarse a través de los medios de YouTube a nuestra página y entonces puede dar seguimiento a nuestros servicios cada jueves a partir de las 7 de la noche. Recuerden que los lunes y viernes estamos orando a través de nuestra plataforma de Zoom a partir de las 9 de la noche. Usted se conecta ahí y si es parte o no es parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales y ahí le podemos mandar el link y ser parte de estas oraciones. Y como usted sabe, los miércoles nosotros llevábamos servicio de oración por Zoom, pero ya no, en la noche no lo estamos llevando. Ahora lo estamos llevando presencial de 12 del mediodía a 1 de la tarde cada miércoles, presencial en nuestro templo. Las puertas se abren. ¿Para qué? Bueno, recuerde, las puertas de todos los templos del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana se abre para orar y estudiar la palabra de Dios. Y nosotros específicamente, pues, sí abrimos las puertas desde las 9 de la mañana, pero específicamente tenemos esta hora de oración y clamor ya congregacional cada miércoles de 12 del mediodía a 1 de la tarde.
Los domingos tenemos nuestro servicio congregacional iniciando a las 10 de la mañana, pero antes a las 8 de la mañana inicia nuestra escuela bíblica. Así que si usted no ha ido a nuestra escuela bíblica, no ha formado parte, le invito a que llegue temprano al servicio a las 8 de la mañana y usted puede formar parte de esta escuela bíblica a su clase correspondiente. Tenemos las clases divididas y usted puede formar parte. Y a las 10 entonces iniciamos nuestro culto congregacional. Y no olvide, cada sábado, a partir de las 5 de la tarde, están los jóvenes con su servicio presencial en nuestro templo. Los jóvenes, un servicio dirigido por los jóvenes, pero para toda la congregación, a partir de las 5 de la tarde, cada sábado. Señores, la semana pasada nosotros nos quedamos en un tema muy interesante. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia y estamos hablando de la palabra de Dios y la importancia, el impacto que ha tenido la palabra en nuestras vidas. Sí. Bueno, ya finalizando para nosotros este mes. Sí. Hoy de hecho, concluimos. Sí, justamente hoy concluimos. Hoy es el último domingo del mes. El último martes. El último martes del mes. Sí. Ay, perdón. Es que yo la edad. Ay, perdón. No. Hoy es el último martes del mes de septiembre. Ya entonces, el jueves, ya pasado mañana, estamos en octubre. En octubre. El tiempo pasa volando. Qué rápido se va a ver. Rápido, ¿eh? Así que darle importancia. Sí, bueno, y entonces nosotros hemos estado hablando la semana pasada, como usted decía, ¿verdad? Retomando la idea que usted tenía. La semana pasada nos quedamos ahí paraditos, como en una respiración, como en Q, porque hablábamos de un hombre transformado por la verdad. Así es. Un hombre transformado por la verdad y explicábamos sobre la verdad. Bueno, la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién hace la transformación en el individuo? Entonces, de eso nosotros la semana pasada hablábamos y queremos continuar en esta semana con eso. Sí, justamente, así como decía el pastor, hablábamos sobre la vida de Pablo. Tomamos a este personaje como ejemplo vivo de cómo la palabra lo transformó. Pablo, decíamos que fue transformado por la palabra y pudo conocer la verdad de Jesucristo luego de ser un perseguidor de la iglesia de Dios. Así mismo es. Mire, de hecho, por decirlo de alguna manera, la interrogación de todo esto o el acto de interrogar a Cristo que tuvo Pilato en búsqueda de esa verdad. Porque recuerden que lo primero se lleva a Cristo delante de Pilato, bueno, a Cristo no, a Jesús. A Jesús. Después que se le llama a Jesús el Cristo. Se lleva a Jesús. Y ante los romanos, él no era el Cristo, él era Jesús. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se lleva a Jesús delante de Pilato, primero con una acusación religiosa. Porque esa fue la primera acusación que se le hizo, acusación religiosa. Y Pilato le dice, ¿y qué yo tengo que ver con esto? No. ¿Y de dónde es él? Que es de Galilea. Pero si es de Galilea, no me toca a mí, exacto. Llévenselo a Herodes. Y cuando se lo llevan a Herodes, Herodes lo que hace es que se burla de él. Pero quienes llevaron a Cristo sabían que la acusación con la que llevaron a donde Pilato no iba a tener sus frutos porque el Imperio Romano no se metía en temas religiosos. Sino que el Imperio Romano siempre acudía cuando era un tema político. Y que atentaba contra la política, contra los intereses, los impuestos de ellos. Entonces había un problema con los romanos en ese aspecto. Cuando ellos se lo llevan a Herodes, Herodes se burla de él y dice, no, yo estoy de vacaciones aquí en Jerusalén, eso no es asunto mío, mándenselo a Pilato y que Pilato lo... Cuando ellos regresan donde Pilato, entonces la acusación cambió de ser religiosa a ser política. Por una palabra clave. Claro, fíjate que la acusación que ellos llevan donde Pilato es, mira, él dice que él es el rey. Ya, ahí cambia todo. Sí. Fíjense que ellos no dijeron, mira, él es no, él dice. Pero no fue él que reclamó, que estaba clamando diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo habían recibido unos días antes en Jerusalén con esto. Sin embargo, ahora los líderes de Jerusalén lo están acusando delante de Pilato. Y cuando Pilato dice, no, espérate, rey. Aquí había un rey que heredó Herodes
Y Herodes murió hace unos años atrás y sus hijos tuvieron problemas y nosotros estamos aquí, pero es cuidando los intereses de Roma, del Imperio Romano y de el emperador que en ese momento era Claudio Augusto. Claudio Augusto César. Nosotros estamos aquí para cuidar, y eso era la posición de Pilato. Y yo tengo que entonces centrarme y evaluar a este Porque hombre. era la posición política. Claro, era un asunto claro, político. porque Pilato por tema religioso iba a rechazar, iba a decir, no, resuelvan ustedes son los líderes, y los romanos no nos metemos en temas religiosos. Por eso cuando había un tema de castigo público en cuanto a temas religiosos, los romanos no intervenían. Van a apedrear a una mujer, la apedreaban, los romanos no intervenían. Cuando apedrearon a Esteban, los romanos no intervinieron. No. ¿Por qué? Porque era un tema de carácter religioso. Sí. Y esa es la división que debemos hacer. Ahora, a Cristo se lleva allí con una acusación mentirosa, falsa. Él dice que él es el rey de los judíos y Pilato entonces empieza a entrar, se conecta con Cristo y empieza a hacerle preguntas, dice la palabra. Y las preguntas que le hacía, a ver, dime, y tú eres el rey. ¿Y qué le dice Cristo? Tú lo has dicho. Jesús en ningún momento le dijo, sí, yo soy el rey, sino que le dice, tú lo has dicho. Para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Y ahí es donde Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Porque Cristo se lleva allí con una acusación mentirosa. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero la Biblia enseña que Pilato da la espalda y se va. Y no espera. Y no esperó la respuesta. Ahora bien, miren cómo todo eso serviría para la posteridad. Porque todos los ministros de Cristo de ahí en adelante serían fundamentados en esa verdad que el impío no quiso escuchar. Porque el impío no quiere escuchar la verdad. Cuando tú le expresas la verdad y la verdad te demanda un arrepentimiento, entonces ellos o se humillan a esa verdad o corren lejos de la verdad, como lo hizo Pilato. Exactamente. Porque Pilato corrió lejos de la verdad. Todos los ministros de Cristo de ahí en adelante fueron fundamentados en esa verdad. Y uno de los grandes ministros de Cristo fundamentado en esta verdad fue el apóstol Pablo. Yo decía la semana pasada, hablaba sobre esto, que Cristo no vino a la vida de Pablo de forma lógica. Y fíjate que aquí no digo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando menciono Cristo estoy hablando del crucificado, del resucitado. Sí, del que transforma vida. Quien viene a la vida de Pablo no es Jesús, es Cristo. Y esto es un poquito, tú sabes, hasta contencioso. No, porque espérate, a ver, es que Cristo ya es el resucitado. Exactamente. Quien viene a la vida de Pablo no fue como el que fue a la vida de Pedro, que fue Jesús que fue a la vida de Pedro. Pero a la vida de Pablo viene Cristo, el crucificado, y no vino a Pablo de forma lógica, sino que no vino a Pablo de forma lógica, porque Pablo tenía como refutarla, sino que vino a Pablo de forma, podríamos decir, mística. Pablo tuvo una visión que probablemente los que estaban allí, no sé, la Biblia no lo señala, pero Pablo vio lo que vio y escuchó lo que escuchó, y cuando se levantó de ahí, se levantó diferente. Sí. Porque hasta ciego, ya hasta un no vidente. La pregunta es, alguien pudiera decirle a Pablo, eso es mentira lo que tú estás diciendo, y nadie le iba a sacar a él de su pensamiento, porque Pablo de ahí en adelante iba a demostrar con todo lo que tenía, incluso hasta con la lógica, de que eso que él vio era real, y de hecho así lo probó. No, y justamente con sus conocimientos, más adelante vemos que él probó todo lo que vivió con Cristo, o sea, todo ese momento en Damasco. Y Pablo fue elegido por el Señor, definitivamente. Ahí vemos cómo Cristo llega a nuestras vidas, no nosotros vamos a Cristo. ¿Por qué los demás que estaban con Pablo no sintieron esa misma visión? No, porque Cristo quiso tener un propósito con Pablo. Mira, la cita que he mencionado está en Juan capítulo 18, desde el final del capítulo 18, sobre todo el verso 38 que dice, y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y fue a los judíos y le dijo, no hallo ningún delito en este hombre. Es decir, no esperó respuesta, pero salió, se lavó las manos y dijo, yo no hallo ningún delito, ustedes júzguenlo. Hay un punto importante y es que cuando el impío no le gusta reconocer la maldad que hay en él.
cuando, o sea, cuando a mí me dicen la verdad, yo estoy sintiendo que me están atacando, que me están quitando de mi pensamiento lo que yo creía que era lo que yo estaba haciendo bien. Y eso trae un reconocimiento del pecado. Y ahora ese reconocimiento que tú haces, tú sigues con él, o sea, te envaneces en ese entendimiento que tú tienes, o si no, cambias tu mentalidad. Y entonces entra el arrepentimiento a tu vida. O sea, con la palabra del Señor es que tú reconoces si estoy por el camino correcto o por el camino incorrecto. Fíjate que el apóstol Pablo en varias ocasiones comenta su comenta su testimonio. De hecho, cuando él le escribe a los filipenses, él habla prácticamente de ese testimonio donde él dice, yo fui perseguidor de la iglesia, yo en cuanto a celo era judío. Pero en el libro de los Hechos también él habla de todo esto, contando delante, cada vez que él tenía la oportunidad de expresar, óyeme, de expresar lo que Cristo hizo por él, él no jugaba con esto. Por ejemplo, en Hechos 22, Pablo dice en el versículo 3 en adelante, él dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice, ese término, como celoso. hoy lo son ustedes. Pablo le dice, ustedes, óyeme, yo sé que están en la misma, celando igual. Sí. Nosotros en ese momento hubiéramos también perseguido a Pablo y le hubiéramos tirado su piedra. Sí, claro que sí. Nosotros que amamos al Señor y sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y se levanta alguien en contra del Señor, no va a tener a nosotros de frente. Sí. Para los judíos, la única verdad que ellos conocían no era Cristo, aunque Cristo estaba diciendo, yo soy la verdad. Para ellos eso no era la verdad, y Pablo era uno de esos. Sin embargo, ahora Pablo está expresando, qué bueno que ustedes son celosos de las cosas de Dios, porque yo era así. Dice el versículo 4, estoy en Hechos 22, perseguía yo este camino hasta la muerte. Y una cosa que llama la atención aquí, y es bueno que se note, que Pablo dice, perseguía este camino. Y camino aquí aparece con mayúscula. Lo que quiere decir que Pablo no se está refiriendo a un camino, de manera literal. Territorial. No, él no se está refiriendo, no está usando una metáfora, ni una paráfrasis. Él está usando camino, porque así era que se le llamaba a los seguidores de Cristo, los del camino. Pablo dice, yo perseguía a esos. Yo perseguía este camino, y dice, hasta la muerte. No hay indicio bíblico de que Pablo fuera un asesino, de que él matara cristianos. Lo que hacía era perseguirlos, tomarlos presos y llevarlos al concilio para que el concilio los juzgara. Pero él dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando. Ahí está. Yo los prendía y lo entregaba en las cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Él sabe quién era yo. Y todos los ancianos de Israel saben quién era yo. De quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para ser preso. Para hacer presos a Jerusalén, para llevar presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció. Pero ahí es donde entra la transformación. Mire, viéndolo desde este punto de vista, cómo Cristo transforma a Pablo, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Porque la pregunta que yo le haría a Epifanio, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera llegado a la vida de Epifanio Rodríguez? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no llega a la familia de Jonathan Pierre? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no llega a mi familia? Probablemente nosotros fuéramos los hombres más desgraciados de este planeta. Fíjese. Y el Señor nos ha cambiado la perspectiva y transforma nuestra situación y nuestra condición. Cosa que para nosotros ahora lo más importante no es nosotros, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión. Lo más importante no soy yo, sino que ahora es Cristo. Pablo dice, si yo tengo que elegir entre irme con Cristo y estarme aquí para servirle a los hermanos, yo no sé qué elegir. Dice, no estarme aquí y que para yo hacer lo que me da la gana, no. Estar aquí para servir y para que el Evangelio de Jesucristo siga siendo expandido y para alcanzar a más para Cristo. Dice Pablo, yo realmente no sé qué elegir.
porque quisiera estar con Cristo, pero quisiera estar dándole mi testimonio a más gente. Y un punto sumamente importante aquí es el comportamiento de la iglesia. Cuando Saulo llega, que lo recoge Bernabé y lo lleva ante Jerusalén, vemos como la iglesia dice, bueno, tengo miedo porque llegó el perseguidor. O sea, el que me perseguía llegó. Entonces, la iglesia tiene miedo, pero luego Bernabé lo lleva ante los apóstoles y le dice cómo fue su transformación. Entonces, la iglesia, cuando ve a una persona que ha sido transformada por Cristo, por la palabra, creo que debemos de agarrarla y apoyarla para que esta transformación siga creciendo y no se quede ahí menguando. No solo eso, mira, hay que sembrar una visión de futuro, porque eso fue lo que se le hizo a Pablo. A Pablo se sembró una visión de futuro. Por ejemplo, mira, Hechos 22, el versículo 14. Mira lo que a Pablo se le dice. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas justo y oigas la voz de su boca. Es decir, el llamado de cada uno. Miren, en Cristo no hay despropósito. No. Cada vez que alguien es llamado, cada vez que alguien es cambiado, es transformado, no es simplemente para que vaya a la iglesia. No. En Dios hay propósito. En Dios hay un propósito marcado para cada uno de nosotros. Algunos morirán antes de tiempo. Esteban, sí, pero ¿tenía propósito la muerte de Esteban? Sí. ¿Tenía propósito la muerte de Pablo? Claro. Sí. ¿Tenía propósito la muerte de Pedro? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, pastor? ¿Que aún nuestra muerte tiene propósito en Dios? Claro que sí. Eso es lo que quiero decir. Porque deja una marca en la vida de cada creyente. Sí. Ahora, es importante también en este mismo escenario traer a colación de que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Indiscutiblemente que podemos decir, bueno, Pablo fue doblegado. No, Pablo dijo, heme aquí, Señor. Exacto. Pablo cayó. ¿Cuál Samuel? Exactamente. Exactamente. O sea, no. Ok, estoy enfrentado a la verdad. Estoy confrontando la verdad, me rindo. Entonces, fue lo que Saulo en su estado, en su condición hizo, se rindió. Así Dios necesita de cada uno de nosotros. El llamado está a que nosotros seamos transformados. Pero si nosotros no le permitimos a Dios que obre en nuestra vida y que esa transformación pueda producirse en nosotros, recuerde, Dios no lo va a obligar. Dios necesita que nosotros tomemos una determinación, una decisión. El llamado Dios lo hace. El toque Dios lo da. Pero de nosotros es necesario la determinación, dejar que Dios produzca en nosotros esa transformación. No, y que la transformación siempre produzca ese fruto. O sea, no quedarme en que Cristo llegó a mi vida y yo quedarme sentado en la iglesia. No, que yo debo de seguir dando frutos a medida que voy creciendo espiritualmente para que los demás quieran también de esa transformación y cuando se confronten con la verdad, reconozcan ese mal que hay en ellos, puedan arrepentirse de forma genuina y efectiva. Esa es la gran transformación que hace la verdad de Cristo en nosotros. Pues no estamos viendo solo a Pablo como un hombre transformado, sino ahora nosotros. Y es que cuando nosotros somos transformados y nosotros mismos nos miramos y podemos analizar quién fuéramos nosotros si no nos hubiéramos dejado transformar, entonces nosotros decimos, esto yo tengo que transmitirlo a otro, porque quiero que otro sea transformado también. Así es, ha sido un mes glorioso porque hemos hablado de la verdad que me cambió, que te cambió y que nos sigue cambiando. Recuerde que puede sintonizar todos los programas de este mes a través de Mundo Cristiano IDP por YouTube. Nos vemos en la próxima semana.